Hombre robot, qué gusto saludarte, Said Badwan. Bienvenido a los micrófonos de QTF. Te quiero decir que cuando convives con un mono, sea cualquiera de la especie, chimpancé, capuchino, mono araña, titi, lo que sea, te das cuenta sobre todo y te cuestionas si venimos del mono, si realmente venimos del mono, porque es impactante. Por ejemplo, convivir con un chimpancé y darte cuenta que un chimpancé puede aprender lo que un niño hasta los 5 años y puede perfeccionar ese aprendizaje de manera importante, más que el niño de 5 años. Pero tú dices, hablando de la evolución, los humanos venimos del mono, parece que la respuesta es no. A ver, explícate, por favor, porque yo los invito a que vean la historia en Fernanda-familiar en mi Instagram y hay un circulito donde se recaudan todas las historias que dice Chela. Háganle clic y vean la historia de Chela y vean lo que es convivir con un mono. Te escuchamos, Aid, querido. ¿Qué tal, mi familiar? Bonito lunes. Y sí, el día de hoy vengo a decir al micrófono, yo muy científico, que los seres humanos, específicamente los Homo sapiens sapiens, que es nuestra especie, no venimos del mono. Y antes de que todo mundo se me emocione, no estoy poniendo arriba ideas religiosas o cosas por el estilo. De hecho, cada que hablo de temas como la evolución, etcétera, muchas personas que me siguen, que te escuchan, Fer, que nos escuchan aquí en tu programa, me escriben y me dicen que cómo ando pensando en esas cosas, que soy un hereje, que, etcétera. Pero lo cierto es que si esa parte les preocupa, no deberían de reclamarme a mí, sino al Papa, porque en realidad el Papa, la Iglesia Católica, acepta el Big Bang como teoría del origen del universo, dice que la Tierra no es el centro del universo y cree firmemente en la teoría de la evolución. No me lo crean a mí, busquen en Google las declaraciones del Papa y en todo caso le reclamamos al Papa. Pero la verdad es que a mí me parece algo muy bueno que la religión y la ciencia se puedan reconciliar por lo menos en estos aspectos, que es algo que te permite pues hasta ser espiritual y tomar las cosas buenas de la religión, pero seguir entendiendo el universo como realmente es. Ahora, dicho esto, voy a explicar. Si digo que no venimos del mono, ¿de dónde venimos si hasta la Iglesia Católica acepta la teoría de la evolución? Pues bueno, hay una diferencia que me encantó que tú ya enlistaste como las especies de mono, que en realidad en español es, o sea, en realidad mono ni siquiera es una clasificación como tal, en español sería sinónimo de simio, pero justo todos los que dijiste se clasifican entre los que se consideran mono, porque todos los que dijiste tienen cola, mientras que los homínidos, que son los que no tienen cola, serían por ejemplo el orangután, el gorila, el chimpancé, el Ujú. gibón, esos son homínidos, incluidos nosotros. Así es, o sea, si tuvieran que clasificarnos con el resto de los animales del planeta, que la verdad es que pues es lo que somos, un animal más que habita este planeta, estaríamos clasificados junto con el orangután, el gorila, el chimpancé, el gibón. Simplemente nosotros somos muy exitosos, nos adaptamos muy bien a nuestro entorno y somos la especie dominante del planeta. Y eso nos ha permitido evolucionar a cosas como pensar de la forma que lo hacemos y transmitir el conocimiento entre nosotros es lo que ha hecho que el conocimiento crezca y crezca, porque alguien te da ideas y entonces tú tienes nuevas y las vas aportando y entonces gracias, por ejemplo, al Internet o a otros medios o a la escritura y etcétera, en la historia de la humanidad se ha ido repartiendo y es que hemos podido desarrollarnos, hacer lo que somos, ¿no? Pero esto muchas veces es confundido porque la teoría de la evolución se llama así, teoría de la evolución. Es curioso porque esto es un tema de semántica, o sea, de cómo le decimos a las cosas, ¿no? Pasa mucho que pensamos que una teoría es algo que puede hacer, pero puede hacer que no. Pero en la ciencia no tiene nada que ver. En la ciencia algo que puede hacer, pero puede hacer que no, se le llama hipótesis.
que es uno de los pasos del método científico, lo hemos mencionado un montón de veces, ¿no? Que es que a mí se me ocurre algo que puede ser que no, es la hipótesis, entonces experimento, después, o sea, con el experimento hago mis observaciones, veo si es, si no, intento descubrir por qué, y ya entonces ahora sí obtengo mis conclusiones. Si puedo repetir el experimento y todas las veces tengo el mismo resultado y todas las veces saco las mismas conclusiones, entonces lo mando a que me lo revisen mis compañeros científicos y ahora sí tengo una conclusión científica, ¿no? Si esto es muy importante y se repite montones de veces alrededor del mundo por un montón de compañeros científicos y todo mundo concuerda en que es verdad, después de mucho tiempo y de que no surja nueva evidencia que contradiga lo que estamos diciendo y etcétera, entonces algo puede llamarse teoría. O sea, una teoría es como el nivel más alto dogmático de que algo fue probado científicamente en mi familiar. O sea, a ese nivel. O sea, ¿Qué la tal? teoría de la evolución está bien, bien cimentada. O sea, es un hecho científico, de los más comprobados. Ahora, en la lista de cosas que nos enseñan mal en la primaria respecto a la teoría de la evolución, que la primera vendría siendo que descendemos del mono, Es que, la siguiente es que esto ocurre, dime. es que es impresionante. Yo no había entendido, no sé ustedes que nos escuchan y nos ven, pues sí, que hay dos tipos de mono, el de cola y no cola. Y que nosotros seríamos los de no cola. Entonces podríamos, eso que nos dijeron en la escuela, que nos enseñaron en la primaria, pues está equivocado, es erróneo. Y es que justamente sí tiene que ver con la forma en la que clasificamos a los animales, mi familiar, porque en realidad incluso está esta imagen, ¿no? Muy famosa, ¿no? Donde se ve una progresión, ¿no? Donde primero ves un mono, muchas veces en la imagen hasta con cola, o sea, un mono, no un homínido, y vas viendo, ¿no? Cómo va avanzando. Y atrás de nosotros está el hombre de Cromañón y después está el Homo sapiens, o Homo sapiens sapiens, según como lo quieran clasificar, ¿no? Que en realidad es lo mismo, pero bueno. Y ves esa imagen y te haría pensar que primero fue el hombre de Cromañón y que después fuimos nosotros, Homo sapiens sapiens. Pero en realidad el hombre de Cromañón se considera como otra clasificación, otra especie que, por así decirlo, se extinguió. La verdad es que, por ejemplo, entre neandertales y Homo sapiens sapiens, y ya eso es ponernos como muy específicos, hubo mezcla y al final del día tenemos genética de esas especies. Yo, por ejemplo, tengo más dientes que una persona normal y tiene que ver con que tengo más genética de neandertal que de Homo sapiens sapiens en ese aspecto particular. Y hay personas registradas en la historia que tienen ese mismo tipo de genética. Por ejemplo, Freddie Mercury, que también tenía más dientes en la boca que una persona normal, por así llamarla. Entonces, yo quiero pensar que no soy más tonto que un Homo sapiens sapiens y que soy más bien un neandertal, pero pues mira, la verdad es que todos tenemos todas las genéticas mezcladas, simplemente es lo que somos hoy día, hasta nos dice muchas cosas como de nuestra historia, ¿sabes? Y de temas Ujú. de racismo y así, cuando es imposible que te libres hasta de ser cross interespecie, por así decirlo. Y bueno, la mentira, la otra mentira respecto a la evolución que nos enseñaban en la primaria, que primero dicen que evolucionamos así, cuando en realidad, igual que el hombre de Cromañón, especies de homínidos todavía coexistimos hoy día en el planeta, como por ejemplo el orangután, el gorila, el chimpancé, el gibón, también nos dicen que es porque esta teoría de la evolución que inventó Charles Darwin dice que es porque sobrevive el más fuerte. Pero eso es una malísima traducción de lo que realmente dice Charles Darwin, que es que sobrevive el más apto. Survival of the fittest. ¿Y para qué Pero a apto? ver, perdón, Apto es para diferente, adaptarse al Said, es entorno. diferente, Said, apto que fuerte. Sí, claro. Mira, Ah, te cuento. ¿Qué es apto? Que puedas sobrevivir. ¿Para qué apto? Para adaptarse al entorno. A veces pensamos que la evolución es un proceso lineal, así como la imagen esa donde está atrás el hombre de Cromañón y luego nosotros, pero hay especies que, o sea, a ver, a los dinosaurios modernos nos los comemos en un rico caldo de pollo. O sea,
la evolución no es un proceso lineal como en Pokémon, que siempre el que sigue está más fuerte, más poderoso, más grande, más etcétera. De hecho, por ejemplo, los seres humanos en realidad son tal vez cada vez un poquito más pequeños porque nos conviene más, ya no necesitamos ser enormes y cargar pesos y etcétera. Ahora que hay gimnasios y etcétera, habrá que ver cómo afecta eso a nuestro proceso. Pero lo que decía Darwin es que, por ejemplo, los pájaros que necesitaban sacar insectos de dentro de árboles, pues se reproducían y eran más exitosos porque eran mejores para obtener comida los que tenían los picos más largos. Y entonces, como eso les funcionaba para eso, pues eso les convenía. Pero en otro entorno en el que los insectos no estuvieran metidos en los árboles y estuvieran fuera, un pico más largo los hace más lentos y menos eficientes para volar y virar y así poder conseguir al insecto. Entonces, regresarían a tener picos más chicos porque son los que se reproducirían y esa genética se fuera reproduciendo y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el que es más apto al entorno cambiante alrededor de uno es el que logra sobrevivir. Los seres humanos hemos sido muy exitosos y pareciera que no hemos tenido que evolucionar últimamente porque nosotros no nos modificamos a nosotros mismos para sobrevivir al entorno. Modificamos el entorno. Si hace frío, construimos una casa y ponemos un calefactor. Nos ponemos un abrigo peludito con borrego adentro 10 en lugar de segundos. crecer nuestro pelo corporal. Entonces, esa es la evolución del ser humano. Que Les te cuento un poco más de consulten, mi cómo querido estamos Said, se nos evolucionando. terminó el tiempo, discúlpame, @ el hombre robot, interesantísimo tema, consúltenlo, ahí tienen más información. Andrés Oppenheimer. Hasta pronto, Said.